Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en nuestra sala, porque estamos en el café de Diario 55. Y hoy estaremos hablando de una labor social que hacen una institución que no conocíamos, y qué bueno que están estos espacios dentro de lugares donde hay problemas fundamentales de pobreza, de exclusión, y que estas damas están en lo que es el proceso de armonizar muchos casos que a veces no son necesariamente puedan llegar a los espacios normales como la fiscalía y esto, y que ellas puedan normal, pero ellas son las que nos van a decir, porque de manera particular no conocía la hermosa labor que estas dos damas hacen en dos espacios donde hay mucha pobreza, y me refiero a Rosy Colón, que es quien maneja esta institución en Cienfuegos, y Silvia Rodríguez, que lo hace en La Joya. Bienvenidas a ambas. Gracias. Qué bueno Gracias. que existen instituciones como estas, que sirven de acompañamiento y muchas veces para visualizar cosas que desde el Estado no se pueden ver, porque las dinámicas, mucha gente a veces que son ministros, viceministros, que son fiscales, no la ven, sino que el que está dentro, es el que la ve y es el que la conoce, porque uno siempre ve las cosas desde su perspectiva, es decir, lo que sucede en mi entorno, lo que sucede en otro entorno, no conozco. Así es. Buenos días. Buenos días, darle la bienvenida a todo ese público que día a día por la mañana sintonizan este programa, y darle a conocer lo que es la labor de la Casa Comunitaria de Justicia. La Casa Comunitaria de Justicia nace en el 2006, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 15 años de labor, y queríamos compartirlo con todos los ciudadanos. Esta institución surge por la necesidad que tienen las personas vulnerables al acceso de justicia. Esos sectores que no conocen lo que son algunos temas, que sienten que no hay justicia para ellos por los pocos recursos que tienen. Entonces ahí surge lo que es la Casa Comunitaria de Justicia. La de Cienfuegos fue la primera casa, y ya a nivel nacional tenemos lo que son 9 casas funcionando. ¿Qué reconocimiento tienen ustedes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se apadrinan? Son una institución, veo ya nacional, por lo que dice Rosy. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se estructura? Porque ustedes a veces tienen que resolutar en medio de los conflictos, y a veces dicen, no, pues Rosy me dijo que tal cosa, que esto es así. ¿Cómo está esto organizado? De esta labor sumamente importante, porque como decía Rosy, muchas veces el desconocimiento de cómo poner una querella hace y se genera lo que se llama la justicia negada. Pero Silvia nos va a explicar cómo es la mecánica de todas estas cosas. Sí, Casa Comunitaria surge en principio como un proyecto de participación ciudadana dentro de las instituciones que colaboran, que fueron parte de la formación de Casa Comunitaria. Está el Poder Judicial y también la Fiscalía. Entonces nosotros tenemos un personal asignado de ambas instituciones ya dentro de la casa. Tenemos el fiscal, que atiende los tipos penales, dígase amenazas, difamaciones, trabajo pagado y no realizado, o viceversa, y un personal de la Suprema en la unidad de mediación, porque tenemos diferentes unidades. En la unidad de mediación atendemos ya lo que son los tipos civiles, partición de bienes, herencia, conflictos comunitarios, obviamente si no hay una agresión, también lo que son las deudas, que es lo más común en las casas, ese es el día a día de las casas, y los alquileres. Pero ya luego de que hemos ido creciendo, como Rosy comentaba, cumplimos precisamente el día de ayer 15 años, y en este transcurso hemos ampliado los servicios que ofrecemos en la casa. También tenemos el departamento de psicología, que trata todo tipo de temas, trata lo que es depresión, ansiedad, terapias a personas víctimas de violencia. Y tenemos un conjunto ahí para que la idea es que la persona que llega a la casa tenga cómo solucionar, porque una persona puede que vaya por una deuda, pero tiene también una situación con una vecina que le está difamando, o tiene una situación en su casa que requiere terapia, y es la idea de que yendo a un solo lugar pueda recibir varios servicios y atender sus situaciones, y esto le limita el tiempo de quizás resolver esas situaciones por separado en la justicia formal,
y que a veces no tiene cómo llevar a la justicia formal, porque como mencionaban, puede que quizás yo le presté dinero a un vecino, entonces no tengo nada firmado porque la confianza misma, entonces allá sí, con el solo hecho de reconocer ambas partes la deuda, podemos proceder a hacer un acuerdo. Los acuerdos de casa comunitaria te sirven como aval, porque si no tenías un documento firmado, además de que nosotros le damos un seguimiento a ese acuerdo, pero en caso de que se incumpla, ya tú tienes cómo reclamar, por ejemplo, la deuda. Ya tienes algo firmado por la persona donde reconoce que tiene esa deuda contigo. Entonces ese es el trabajo que realizamos y que deseamos que sea de conocimiento de todas las personas para que puedan darle utilidad, porque son servicios totalmente gratuitos. Ahí mismo, Rosy, ¿no están ustedes desbordados? Porque a veces recuerdo en una gestión del Colegio de Abogados que se aperturó para que todo el que quisiera, el Colegio de Abogados lo iba a asistir gratis. Llegó un momento que prácticamente colapsó porque ellos, todo el que necesitaba un abogado iba al colegio, entonces no había la estructura ni la disponibilidad de la cantidad de abogados suficiente y tuvieron que descartar esto. Ustedes, el servicio de la representación es caro en toda parte del mundo, no solamente en República Dominicana, y aparecen unos bellacos también que hacen ciertas cosas. ¿Ustedes están desbordados o todavía están manejando? Me refiero a la cantidad de casos, porque muchas veces ustedes quieren hacer una labor que dicen, bueno, es esto, y cuando entran al barrio se encuentran que la realidad es 3 veces más grande de lo que ustedes pensaban. Entonces a veces no hay esa capacidad, ni siquiera el espacio físico para tratar todos los temas que se dan en lugares donde hay tanto hacinamiento, tanta pobreza, y que es tan difícil a veces entenderse. Sí, Casa Comunitaria de Justicia en Cienfuegos, tenemos, gracias a Dios, un local amplio donde cada unidad tiene su espacio. Como Cienfuegos es una unidad, un sector, más de 250,000 familias que habitan. Nosotros hemos atendido en estos 15 años 100,557 usuarios. Ya usted se imagina la magnitud de temas y conflictos que hemos hecho acuerdos satisfactorios. En este caso, sí contamos con un personal adecuado. Nosotros trabajamos a través de una cita, agendamos lo que son la convocatoria y la cita para no desbordar y que el usuario no se sienta que no le han prestado la atención necesaria y que fueron atendidos debidamente. Nosotros es importante recordarle a los usuarios que no es importante llevar una cédula, una identificación para recibir su denuncia. Con el solo hecho de presentarse y presentarlo su situación, nosotros automáticamente acogemos la denuncia y la hacemos válida. Le damos los requerimientos necesarios para que este usuario pueda a tiempo resolver dicha situación. ¿Qué diferencia hay? Porque a veces mucha gente ve algo como general. Y por ejemplo, si yo veo la realidad de Cienfuegos, sé que hay muchos temas sociales. Pero si nos vamos a tu lado a La Joya, como está el hospedaje, hay muchos temas sociales, pero hay muchos temas comerciales, de esas cosas. Mira, que yo le fui unos tomates, Sí, que le envié una yautía y no me la pagó y todas esas cosas. ¿Qué manejan ustedes? Por ejemplo, los conflictos que más llegan en el espacio de ustedes en La Joya. La Joya, como le mencionaba, las deudas precisamente. Las deudas y los alquileres, porque también la zona del hospedaje, de La Joya, tiene muchas pensiones. Tú sabes que las pensiones tienen ahí unos conflictos que si dejaron una semana de pagar y ellos cierran arbitrariamente, le ponen un candado. Y esos son los temas más frecuentes allá. Pero también recibimos muchas personas de Alto del Yaque y de la otra banda, por situaciones principalmente de terrenos en Alto del Yaque, o sea, que la invasión, o que te vendieron un terreno y cuando tú viniste a construir, si esperaste 2 meses, fácilmente ya es de otra persona, y así lo revenden muchas veces, y esas son las situaciones más comunes en La Joya. La Joya está abierto desde el 2012, la primera fue en Cienfuegos, y nosotros tenemos una estadística de 62,000 personas atendidas. Las realidades entonces ustedes allá, que sé que en Cienfuegos hay demasiado temas sociales. Sí, el tema principal de Cienfuegos es la difamación, lo que es la amenaza por el tipo de sector que son muchas personas. Sí, muy apiñado. Cienfuegos, la gran mayoría de personas vienen de otros pueblos
y entonces eso genera que haya más conflicto comunitario. Uno de los temas más presentados en Casa de Justicia Cienfuegos es lo que es los asuntos comunitarios, tanto como la amenaza y agresión, tanto física como verbal. La duplicidad de funciones, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Tenemos que ir a la pausa. ¿Qué hacen ustedes que no hace la Fiscalía? Porque vi que mencionaron Procuraduría General de la República, todo esto. Entonces, después de la pausa vamos a ver qué ustedes hacen que ellos no hacen o qué ustedes evitan hacer para no duplicar o tal vez complicar un caso en esta materia. Estamos conversando en el día de hoy con Rosy Colón, que maneja esta casa comunitaria, más bien que todo en Cienfuegos, y también con Silvia Rodríguez, que realiza estos trabajos y dirige esta casa en La Joya. Publicidad, ya volvemos.
Continuamos aquí en el Café de Diario 55 y como es costumbre, nosotros brindarle a nuestros invitados una taza del mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo. Gracias. Y si Rosy y Silvia no habían probado esta nueva cosecha de Café Santo Domingo, estas 3 nuevas versiones de café de gran origen, el Suardí, el Perla Roja y el Gran Sierra, café 100% dominicano de gran origen, sembrado en nuestras montañas como la Cordillera Central, en Polo, Barahona y en San José de Ocoa. Estas 3 variedades de café 100% dominicano que estamos nosotros disfrutando y que está disponible para el deleite de los amantes del café. El tema que dejamos pendiente. Sí, dejamos pendiente lo de la duplicidad. Sí. Lo que pasa es que Casa Comunitaria también surge como una forma de descongestionar la justicia formal. Entonces, los casos que atendemos en Casa Comunitaria, como les decía, o no tienen un asidero legal, o sea, no hay manera de ellos reclamarlo en justicia, o son casos que quizá pueden llevar a la fiscalía, por ejemplo, las amenazas, pero nosotros tratamos amenazas menores, porque lo tratamos a través de la conciliación. Ya cuando hay otros elementos, como un intento de homicidio y eso, ya eso pasa a otro grado. Entonces allá lo tratamos como una conciliación, buscar una conversación entre las partes. Por eso tratamos los casos menores, por ejemplo, en la amenaza. La difamación, aunque está contemplada en el Código Penal, es de orden privado. Entonces allá la tratamos, por ejemplo, si te va a la fiscalía con una difamación, ellos lo tratan, eso es de orden privado, tiene que buscar apoderar a un abogado y hacer una querella formal. Entonces, en la casa comunitaria nosotros sí les recibimos la denuncia para que la persona tenga un conversatorio, porque a veces son cosas mínimas, que un malentendido o un chisme, como le llaman popularmente, y que a través de la conversación allá y de que se haga un acuerdo entre las partes, de un respeto mutuo, de una distancia, se puede evitar que lleguen las cosas a mayores, a una agresión quizás. Entonces eso es lo que hacemos. Y los casos, por ejemplo, las deudas, como le digo, no tienen un aval. Entonces ir a ya poner una demanda formal en cobro de pesos no es posible quizás para estas personas porque no tienen cómo probar la deuda, y allá lo tratamos como una manera de mediar y de ver cómo se hace un acuerdo entre las partes de pago para ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo le vocié a alguien en el barrio, le digo, fulano, tal cosa. ¿Cómo me citan? Por ejemplo, a mí que soy, entre comillas, el agresor, o soy el deudor, o soy el que violé la ley porque le vocié a una muchacha 3 cosas, ella se siente difamada. ¿Cómo Bueno, el procedimiento es el siguiente. Usted es una persona que se siente amenazado porque un vecino le dijo, tú verás lo que te va a pasar, te voy a dar 3 tiros, te voy a dar una golpeada, que es lo más frecuente que de la denuncia. La persona se presenta a casa comunitaria, interpone la denuncia, dice lo que la otra persona lo amenazó, y automáticamente hacemos una cita, un citatorio. La persona se llama Juan Pérez, citamos a Juan Pérez con 1 hora y un día. Pero usted tiene la fuerza legal para eso, es decir, ¿cómo le llega? Sí, a través del fiscal, del Ministerio Público que opera en la unidad de fiscalía en cada casa. Es el responsable de esa unidad y tiene la autorización de citar a esa persona por el Ministerio Público. Entonces, la recepción de eso, porque cuando te dicen, mira, te citan a la casa comunitaria, yo coge poner Rosy a perder el tiempo con decirle. No, la persona tiene que buscar un alguacil o un presidente de junta de vecinos o un alcalde pedaño para que sea válida la cita. No puede ser la misma persona ni un familiar que le haga la entrega a la otra parte de la convocatoria o la cita que se está llevando a cabo. Esa parte es importante porque hay mucha gente que dice que se continúa haciendo. Una mujer va a la fiscalía, pone una querella de agresión y ella misma es la que tiene o tenía que ir a entregar esa comunicación a su agresor. Sí, nosotros le explicamos al usuario el modo de la entrega. No puede ser ella, a veces porque ellas entienden que no tienen recursos o no conocen dónde hay un alcalde, un alguacil. Nosotros le damos la información referente a dónde pueden encontrar esas personas para que
la denuncia, la cita sea efectiva. Porque muchas veces, muchas veces cuando es la misma persona que hace la entrega, no le toman el valor, la responsabilidad o el compromiso, no asumen el compromiso de asistir a esa convocatoria. Quería explicarle que también eso tiene un peligro, porque si a usted le están amenazando y usted le lleva una cita o tienen un conflicto porque vino de una deuda y usted fue a citar por la deuda, pero al momento usted va a la cita por la deuda, quizás la otra persona lo que hace es agredirle. Entonces eso se le hace la salvedad, que no pueden entregarlo. Como muchas personas son de escasos recursos, quizás no tienen para pagar el alguacil, nosotros por ejemplo tenemos el contacto de los alcaldes pedáneos, le damos el contacto para que sea un alcalde pedáneo que la notifique, pero muy importante que no la entreguen personal y que se haga formalmente, no una foto por WhatsApp, como mucha gente dice, pero yo le voy a mandar una foto por WhatsApp, pues yo le dije que yo venía a citarlo. Y decimos, no, tiene que mandársela de manera formal, porque incluso el alcalde pedáneo le pone un sello. Sí. Igual que el alguacil se la sella y ahí tenemos la constancia de que realmente fue entregada la cita. ¿Cómo fue entregada? El sentido, porque mucha gente, tal vez la gente desconoce que esto es un derecho fundamental, el derecho a una buena justicia. Es decir, si yo me siento, el Estado tiene que darme. ¿Tiene la gente la conciencia a veces de esto y prefiere la violencia? Porque si tengo un espacio como las casas comunitarias, yo decido resolver el tema. El concepto de ustedes como facilitadores de ese derecho que tiene la gente, que es un derecho fundamental, al acceso a la justicia. Es algo que por lo menos las personas que asisten a donde nosotros entienden que, no sea, la labor y están de acuerdo con la conversación, porque casa comunitaria, para tú solicitar un servicio allá, tiene que estar consciente de que es un proceso amigable. Nosotros lo que queremos es que al final o lleguen a un acuerdo o por lo menos el conflicto se reduzca. Hay personas que al final, al conocerse el caso, no llegan a un acuerdo, pero ya se van con los ánimos calmados, ya han hecho una conciencia de la situación. Entonces las personas que asisten allá tienen muy claro eso, van allá, pero lo que queremos primordialmente, además de facilitar el acceso a justicia, es que las situaciones se concilien, se resuelvan de manera pacífica. Y es uno de los lemas de nosotros, que hablando la gente se entiende, y que el mejor pleito es el que no se echa. Quería abundar en esa parte, y es que lo que se torna en Cienfuegos, al principio era difícil ellos aceptar que a través de una comunicación, de un diálogo, se podían resolver algunas situaciones. Y debido a eso tuvimos que comenzar a capacitar sobre los temas de los derechos fundamentales, sobre acceso a justicia, sobre no la violencia, para ellos poder entender y dar a conocer que era un derecho usted poner una denuncia, tener un acceso a justicia, no importando el estatus social que usted tuviera, para usted acceder a lo que es la Casa Comunitaria de Justicia. Se ha hecho un trabajo en estos 15 años para que los ciudadanos y ciudadanas puedan entender que el acceso a justicia es un derecho fundamental de la persona. Ahí estamos viendo los 15 años y aprovechamos para felicitar a estas casas comunitarias que hacen un gran trabajo. Tengo que reconocer que yo, que trabajo mucho el tema social, no conocía de este elemento, y a veces yo me meto en esos problemas porque soy muy directo y digo las cosas. Mientras nosotros nos hemos enfocado en culpar, en acorralar, que son parte del problema, la policía, no apoyamos a instituciones como estas, que te resuelven muchos temas sociales, que te desactivan muchísimas bombas sociales. Y cuando estoy hablando analógicamente, de decir, si esto yo lo multiplico en todas las comunidades donde hay tantos conflictos, donde yo puedo identificar muchísimas cosas, instituciones como las casas comunitarias me evitan muchísimos problemas, y nosotros insistimos en trabajar con la represión. Ahora necesitamos, en vez de 37.000, necesitamos 80.000 policías para triplicar el problema. Para triplicar el problema, porque entonces vamos a tener ahora el doble de policías haciendo lo que están haciendo los 37. Y esto, que debería ser un ejemplo, que seguro se inició para que el Estado, los gobiernos municipales asumieran esto y lo multiplicaran. Porque esto evita muchísimas cosas que llegan a mayores.
porque si se da un conflicto en un sector y la casa comunitaria lo puede evitar, vamos a tener muchísimas cosas resueltas, y lo mejor de todo es que vamos a enseñar a la gente a vivir en convivencia. Ustedes son vecinos, porque no se ponen de acuerdo, porque a veces por una simple tontería de que me paré en la puerta y me rompí en un cristal. Usted no se puede parar aquí. O me miran mal. O me cortaste los ojos, o me dijiste Así susurrando una cosa. Mira esta con esa cosa, tal cosa, y ahí se arma. Tener... Esas son las cosas en las que nosotros tenemos que poner la atención y dejar de entender que con represión, que buscando más gente para hacer lo mismo, se resuelven los problemas. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos, porque yo estoy encantado de ver que existan esto, y lo que quiero es que esto lo repliquen en todos los barrios. En vez de estar llevando policía a macutear, lleven instituciones como esta y verán cómo violencia, delincuencia, conflictos entre los ciudadanos se van a resolver. Publicidad y ya volvemos. Continuamos aquí en Diario 55 y con Rosy Colón y Silvia Rodríguez, que manejan las casas comunitarias, que manejan estos conflictos que se dan entre las personas que viven en estos espacios. Una hace sus labores en Cienfuegos y otra lo hace en La Joya. Y creo que el Estado dominicano debería, como decía antes de la pausa, de replicar este asunto que descongestiona la justicia y evita muchísimas cosas de gente
que están presos años preventivamente, las cárceles llenas, Sí. porque a veces la justicia no tiene la capacidad de darle respuesta. Tenemos un señor ahí que duró 12 años preso por un asunto burocrático y después se descubre que no hay querella, que no hay absolutamente nada. Sí, usted haciendo esa mención nos recuerda un trabajo que hicimos en una escuela de Cienfuegos, donde dimos tanto el fiscal como un personal, nos presentamos a dar charlas sobre lo que es el acceso a justicia y lo que es la delincuencia en los menores. Y ellos no pensaban, no tenían conocimiento que el menor también tiene su consecuencia. Hay sanciones para ello. Y luego de esta actividad, que duramos una semana de capacitación y charla, dentro de la escuela había una banda y ellos mismos entregaron sus armas. Ahí habían cuchillos, un sinnúmero de artículos que ellos utilizaban para agredirse uno con otro. La directora nos llama a Casa de Justicia y conjuntamente con el fiscal fuimos a recibir esas armas que ellos tenían. Y a veces es importante dar a conocer a los jóvenes cuáles son sus derechos, porque cuando lo desconocen cometen errores. Y también las consecuencias de involucrarse. Y la consecuencia que trae tanto a los familiares como a ellos y a los demás. Entonces nosotros también a partir de ahí comenzamos yendo a las escuelas a capacitar tanto a los profesores como a los estudiantes. Ahora, un paréntesis ahí que a mí me dice algo, es que tú eres un impío. Y yo decía el otro día cuando estaba el tema de la lectura de la Biblia, y yo le decía, es que yo soy creyente, pero nosotros tenemos otra realidad social. Nosotros tenemos que, cosas como esa que explica Rosy, de ir a una escuela donde hay problemas de violencia, a decirle a los muchachos, está bien, le podemos leer eso y interpretar, pero decirle consecuencias y decirle todas las esas causas. cosas. Y con eso sí bajamos la violencia, de que tú sepas que hay una correccional, que tú por ser menor no es verdad que tú estás exento de caer preso y todas esas cosas. ¿Y qué hacemos con eso? Lo que usted describe, reducción de la violencia en ese centro educativo, porque ya ellos conocen sus derechos, pero también conocen las consecuencias de involucrarse en ese tema. Así es. Ahora mismo estamos haciendo una jornada sobre los métodos de resolución de conflictos, lo que son las mediaciones, que consiste que los mismos estudiantes, situaciones que se le presenten a ellos, puedan mediarlo. Ellos mismos van a ser las personas encargadas de resolver sus propias situaciones, y ya que no puedan, el caso amerita, entonces entramos Casa de Justicia a darle soporte, pero sí capacitarlo, y tanto esto le va a permitir en modo personal como en modo en la escuela de tener esa herramienta necesaria para resolver cualquier conflicto. Okay, en ese mismo orden también hemos recibido solicitudes de centro que quieren charlas o talleres sobre prevención de embarazo. Sabe que la tasa de embarazo en adolescentes es muy alta en este país. Pleitos. Sí, entonces nosotros tenemos una alianza con el programa con jóvenes de la Clínica Profamilia, y unos facilitadores directamente de allá de la Clínica Profamilia nos acompañan al centro y le llevamos el taller sobre prevención de embarazo en la adolescencia. Lo que significa la responsabilidad también se le hace, claro. O sea, la manera de concientizar, ok, si vas a entrar en este proceso, que tú estés consciente, claro, de lo que significa para ti, un adolescente que no está preparado para llevar un embarazo, las complicaciones incluso para tu salud que puede tener esto. Entonces damos talleres también de medio ambiente, cuidado y preservación del medio ambiente. Hay politécnicos que tienen técnicos en agronomía, que salen técnicos en agronomía y nos han solicitado. Tenemos una alianza con una sociedad ecológica que nos lleva al facilitador, o sea, llevamos al facilitador al centro para que le hable sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Con cosas como esta se construye ciudadanía. El reto es comer papaya. Es comer papaya, porque es eso. Usted no puede ponerse de espalda porque sabemos, las niñas se están iniciando. Claro. Entonces, yo no puedo decir, no, es que no se le puede decir nada porque eso la alienta. No. Están. Entonces, cuando viene el embarazo, no solamente eso, ahí terminó todo. Multiplicación de la pobreza
deserción escolar y todo lo que Todo. detona con esto. Y hay que hacerlo preventivamente y por eso yo siempre me quejo de que el Estado debe establecer política y el que crea en todos sus asuntos, que crea. Ahora, el Estado decide por dónde va, sin miedo, porque hay realidades aquí que tenemos temas de medio ambiente, que tenemos temas de embarazos en las adolescentes. Y entonces no se puede hablar de eso, no se puede tocar eso, tampoco se puede repartir un preservativo, porque eso es... No. Eso hay que trabajarlo y qué bueno. Y a partir de ahora el tema es multiplicar eso, pero Rosy nos quería decir algo. Sí. En otro tenor es también darle las gracias públicamente a la Universidad UAPA, porque UAPA también ha sido un soporte de lo que es la Casa Comunitaria de Justicia. Hemos impartido diplomado a tanto profesionales como dirigentes comunitarios, líderes comunitarios, y también tenemos un acuerdo firmado que es los pasantes de psicología y derecho pueden hacer su pasantía en la Casa Comunitaria de Justicia. Entonces queríamos resaltar eso y aquel estudiante que está en esa situación puede acercarse a nuestra institución y buscar los requisitos necesarios para hacer su pasantía. Felicidades entonces a la Universidad UAPA, eso se llama responsabilidad social. Y también recordarle, dar a conocer que también el juez de la ejecución de la pena, esas personas que necesitan hacer su labor social, su labor comunitaria, también lo dirigen a la Casa Comunitaria de Justicia para desempeñar esa función. Silvia, ¿cómo está esto estructurado para que proyectemos esto? Porque a ustedes todos los días lo van a mencionar aquí y eso lo vamos a llevar a todos los barrios. Eso hay que llevarlo a todos los espacios donde hay conflicto. Porque en vez de yo llevar una porquería de policía a un barrio, yo llevo instituciones como esta que sí me van a dar resultados verdaderos. ¿Cómo están ustedes estructurados a nivel nacional? ¿Cómo tienen una dirección regional? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles expectativas tienen ustedes de seguir haciendo esto? En una sociedad que todos los días está más violenta, una sociedad que todos los días exige más y que al mismo tiempo se van generando mucho más carencias. Sí, las casas comunitarias de justicia tenemos una dirección ejecutiva que está en Santo Domingo. Entonces, a través de allá se dirigen todas las casas, pero nosotros trabajamos o hemos ido ampliando las casas a solicitud de las mismas personas. Nuestro meta es crecer más, como usted dice, ampliar, que estemos en cada sector. Y eso se viene dando desde que inició el proyecto. Cada casa, por ejemplo, la casa de Moca, que es un poquito reciente, abrió a solicitud de que en Cienfuegos recibían muchas personas de Moca, porque nosotros no tenemos delimitación territorial. Entonces es lo que se va haciendo. La gente se trasladaba de Moca hacia Cienfuegos. Hacia Cienfuegos. Nosotros recibimos en La Joya de Jánico, recibimos de San José de las Matas, Tamboril, Villa González, Navarrete. Entonces, por esa misma afluencia de usuarios de esas comunidades, ya ahí se detecta que hay una necesidad. Entonces se hace un estudio donde se verifica exactamente cuál es la comunidad con la necesidad más puntual de una casa. Yo a veces creo que las cosas no se quieren resolver en este país, porque la data está ahí. Sí. La data está ahí y instituciones como esta. ¿Tú sabes lo que una gente por un conflicto tenga que venir y que de Puerto Plata? Actualmente abrimos, la última casa fue en Puerto Plata. Por la demanda. Por la alta demanda. Nosotros recibíamos, por ejemplo, en La Joya, mucha gente de Altamira, de Río Grande. Pedro García, de allá mismo de Puerto Plata. Entonces, por esa necesidad, se aperturó el año pasado la Casa Comunitaria de Puerto Plata. El tema presupuestario, porque esto tiene costo, sí, de energía, de empleados, de todo eso. Nosotros somos auspiciados por la USAID, pero como ya mencionaba, tenemos también instituciones que no colaboran, como es el Ministerio Público, que ha estado desde el inicio de la casa, y el Poder Judicial, que nos aportan en personal que atiende las casas, que son directamente empleados de esas instituciones, pero el mayor auspiciador del proyecto es la USAID. También contamos con un público de empresario privado que le dan soporte a esta labor. En Santiago no tenemos esa dicha todavía, pero sí ellos están viendo esto. Pero sí en otras casas como Puerto Plata, Moca, han tenido
ese respaldo de los empresarios privados a apoyar esta labor. Ahí el 4% que se lo cogen en la alcaldía de Santiago, ahí hay una institución que se le puede aportar, no el 4%, pero darle una cooperación a las casas comunitarias, que eso es hacer política pública municipal. En vez de hacerlo para que se lo echen en los bolsillos, hagan un aporte a instituciones como estas que hacen una gran labor. En el tema tenemos conflictos, se da un conflicto entre una persona y alguien que está involucrado en asuntos, por ejemplo, de consumo de drogas. ¿Cómo mediar con alguien que es un enfermo? Es decir, yo tengo un conflicto con alguien, pero esa persona es un enfermo, tiene adicciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lidiar? Nosotros tenemos en ese mismo orden enlace con instituciones como Casa Abierta que tratan con ese tipo de adicciones. O sea, nosotros tenemos el contacto directo con ellos porque la casa comunitaria, los servicios que no podemos facilitarle a las personas allá mismo, tenemos el enlace con las otras instituciones y le hacemos el referimiento. Ahora recientemente lo hicimos con el Defensor del Pueblo, tenemos un acuerdo de colaboración donde cada casa es una oficina del Defensor del Pueblo. Entonces, una situación que corresponda a ellos, nosotros le hacemos el enlace, la remisión formal. No es simplemente, no, eso no es aquí, vaya allí. Nosotros le hacemos el enlace, incluso llamamos a la institución. En los casos de violencia de género también tenemos el contacto con la unidad y le hacemos incluso un acompañamiento. Si no vamos nosotros directamente de la casa, en los casos que lo requiera, por ejemplo, una mujer que viene recién agredida, que viene nerviosa o que dice, él me está persiguiendo, nosotros le llamamos a una unidad policial que le hace el acompañamiento hacia la unidad. Eso es para garantizar también que la persona le dé curso a la denuncia, porque a veces desisten en el proceso de que tengo que ir allí, tengo que ir acá. Pero o el mismo tema de que me agredió, llegué aquí, ¿a dónde voy? Exacto, no, y yo soy la víctima. A veces me dicen, pero yo soy la víctima, yo estoy agredida y entonces tengo que estar pasando trabajo, como dicen. Sí. O quizás no tienen ni siquiera, porque hay mujeres que sufren violencia económica, que es un tipo de violencia y la gente no lo reconoce. Claro. Y no tiene dinero, porque el hombre le quita todo el dinero para eso mismo, para que ella no tenga libertad. Entonces nosotros buscamos que ella pueda, o sea, llegar a la unidad, llamamos una unidad policial, por ejemplo en La Joya, el destacamento de la Valerio nos asiste, nosotros llamamos y ellos mandan una patrulla que acompañe a esa persona a la unidad. Y así con diferentes instituciones, como en el caso de las drogas, Casa Abierta, le hacemos el enlace directo con ellos para que puedan tratar el caso allá. ¿Cómo hacer que la gente entienda? Porque estamos nosotros hablando de esto, que son derechos fundamentales. Y muchas veces ustedes que tienen este vínculo con la USAID, cuando tratan de romper el hielo con temas tabú, te dicen, no, porque es que no quieren imponer una agenda. Pero caramba, tenemos una realidad aquí. ¿Cómo lidiar con eso? De decir, tienen vínculo con los Estados Unidos, esos son doble agente y no quieren imponer una agenda. Pero ustedes son los que tienen las estadísticas de la violencia, de los embarazos. ¿Cómo romper esto y que la gente entienda y que estos temas los podemos tratar? Es decir, usted sabe la labor que es, por ejemplo en Cienfuegos, que hay tantos temas sociales, que estas casas comunitarias vayan a orientar a las niñas, que es una pandemia, las niñas embarazadas, y que te aparezca una institución que diga, no se puede porque esto es alentar, las niñas embarazadas. ¿Cómo romper con eso? Bueno, antes de nosotros comenzar cualquier proyecto, cualquier programa, nos dirigimos a la institución donde lo vamos a desarrollar. Y si vemos que no están de acuerdo por X creencia, mejor dicho así, que sí, siempre es la limitante, la creencia, entonces lo que hacemos es que orientamos al personal, a la comitiva, le hacemos entender el porqué, los beneficios que van a tener tanto los estudiantes y ellos como profesores a educar de esa manera a los estudiantes. En caso de que no se pueda, entonces buscamos dirigirnos a otro centro educativo que sí quieren desarrollar X programa. Pero en la que nos hemos han tocado a Cienfuegos, siempre han estado las puertas abiertas para desarrollar cualquier proyecto. No hemos tenido ningún conveniente en eso
en esos programas desarrolla porque nosotros le hacemos una introducción, le damos a conocer lo que se va a impartir. Claro. Es que mucha gente ni siquiera conocen el derecho, ni siquiera la gente sabe que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, Claro, de segunda fundamental. generación, entonces la gente no lo entiende. Y el mismo derecho, por ejemplo, de las niñas, de las mujeres, el derecho universal a una correcta salud sexual y reproductiva. ¿Por qué una institución se puede sentir en el derecho de decir al Estado que no puede hacer eso? Cuando nosotros somos uno de los países con más niñas embarazadas, no se puede hablar del tema. Eso Silvia. agregando a lo de mi compañera, nosotros no hacemos como un trabajo de imposición, es como ella dice, es un trabajo previo de concientización a los maestros o a los directores del centro y ellos mismos viendo los beneficios, porque es un beneficio, o sea, hablar de lo que callan porque creen que es la solución Sí. y en realidad lo prohibido llama mucho más la atención. Ellos luego de ya la concientización de nosotros, ellos acceden, incluso por ejemplo hay temas como el caso de los preservativos en los talleres de prevención de embarazo, que nosotros le preguntamos a ellos directamente si quieren que uno haga mención, porque a veces creen que hablar de los preservativos es tú darle luz verde. Ah, no, yo puedo hacer lo que sea porque Sí. con tal cosa me protejo, pero no es así, tiene que tener la información sobre los preservativos, los métodos anticonceptivos, Claro. porque es peor que luego termine en un embarazo, que es lo que queremos evitar a destiempo, una persona que está iniciando quizá la escuela, se ve obligada a dejarla. Para eso, o sea, ya los niños de los barrios están muy avanzados en informaciones que encuentran en internet sobre esos temas, Desformada. que no son las correctas, que sí te inducen a iniciar la sexualidad y eso. Entonces, si ya están, por ejemplo, en el proceso, es mejor hablarle de la prevención, que tú evitar comunicarle eso y termina en un embarazo. Entonces, el trabajo previo que hacemos de concientización, de reuniones, evita que se vea como una imposición. Ellos mismos acceden. Claro. Sí, Rosy. y una realidad es que se está viviendo que se presentan en la institución niñas de 12 y 13 años con un bebé en las manos, que el padre es otro menor y andan buscando una manutención para ese niño, porque quizá la familia no tiene los recursos ni para mantenerse ellos, menos otro menor que llegue. No, pero cuando, Entonces, cuando uno ve esas realidades y usted me escucha a instituciones diciendo que no se debe hacer nada, que eso hay que dejárselo a Dios, que eso es una voluntad de Dios. que pasen y porque que- hace justicia. Y que dejemos a ver a dónde llega eso. En Cienfuegos, el otro día el pastor Pablo Ureña, que estaba aquí, una niña de 11 años, violada por su padrastro, que tiene un niño. Sí. Y Así. tenemos que dejarle eso a Dios. No, eso es común en esos sectores vulnerables y es una de las denuncias más comunes que llegan los menores a la institución, de niñas embarazadas que andan buscando también que Sí. recursos para mantener el embarazo. Sí, porque la pobreza entonces ahí es mayor, porque ya en vez de Claro. uno ahora son dos. Son dos. O si la familia era de 5, ahora son 6, con el costo que lleva pamper, leche, vacuna y todas esas Y cosas. quizá en la familia solamente una persona trabaja. Sí. Quizá la madre está atendiendo a los niños o son madres solteras, que la gran mayoría son madres solteras, que ese es un factor común también. Entonces la niña embarazada, no hay recursos. ¿Quién es el padre? Otro menor. ¿Quién es la familia del menor, del padre? Una También persona una con las mismas persona con las condiciones de mismas pobreza. condiciones. Y en ese caso que mencionabas también, nosotros en el taller de prevención de embarazo le hablamos a ella de qué es un abuso sexual, porque hay acciones que quizás no lo entiendan como abuso sexual y de la importancia de usted comunicar a un adulto si usted está recibiendo algún tipo de violación sexual, de abuso sexual, ojalá y sea solamente un manoseo o algo superficial, que usted entienda que eso no es No lo debe correcto y cómo usted debe crear una red de apoyo con su familia, con su madre, con la persona que le inspire más confianza en la familia y comunicar si eso está sucediendo. De hecho, en las redes se estuvieron quemando ayer porque había salido algo de que habían bajado las penas de 10 a 1 año a los violadores y la excusa era, no, pero esos son para los violadores, para los esposos que violen a las esposas. Digo, pero fue un violador. Es Es igualito. violación.
Damas, muchísimas gracias, felicidades por su aniversario. Sí, y gracias. de verdad éxito. El llamado desde aquí a las instituciones del Estado, de apoyar, de multiplicar estas acciones. Más que seguir promoviendo la represión a través de más cuerpos, nosotros necesitamos más espacios para debatir, para entendernos, y eso yo creo que es la mejor vía. De verdad estoy sumamente complacido de saber que esto existe y ahora quiero que esto lo multiplique, porque cosas como esta sí dan resultados. Gracias a ustedes, gracias a toda nuestra teleaudiencia, en nombre de Fran Rodríguez, que está en unas actividades, por eso no estuvo hoy con nosotros, y en nombre de Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7, Dios mediante, estaremos aquí al pie del cañón. Feliz resto del día, nos encontramos mañana. Bye bye. Gracias a ustedes Bien, y felicidades.